Truye, que está con nosotros a esta hora para conversar un poco sobre política y sobre un posteo que a mí me llamó la atención, por eso la llamamos para que obviamente esté con nosotros acá en esta intervención. Anita, buenos días, ¿sí nos escucha? Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes y desde luego un abrazo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Les escucho un poco distante por si acaso. Ok, vamos a hacer todo lo posible para que la conversación sea acorde. Usted publicó lo siguiente y voy a leer tal cual, ¿no? En este país lo que más hay es partidos o movimientos políticos y de eso la gente ya está harta. Se necesita más bien un gran frente amplio nacional, FAN, que aglutine a muchos de esos partidos y movimientos y los consolide en un solo grupo de coalición. En mi apreciación es mi apreciación y voy a luchar por ello e invito a todos los que quieran unirse en este gran frente FAN Ecuador. ¿Da iniciativa de crear un nuevo movimiento político o cómo lo plantea usted? Buenos días, bienvenida. Buenos días, justamente como dice la primera parte, nosotros como ciudadanos estamos cansados que hayan tantos partidos y movimientos políticos. No hay necesidad de que hayan tantos partidos y movimientos políticos, a mi consideración. Por eso es que yo inicio diciendo que estamos cansados de eso. El FAN no es ningún partido ni movimiento político nuevo, es simplemente la aglutinación de muchísimas personas que tenemos un mismo pensamiento, incluso teniendo diferentes ideologías, pero el mismo pensamiento está enfocado en que el país necesita soluciones. Y desde los distintos espacios surgen distintas propuestas positivas que tienen que ser tomadas en consideración para ser puestas sobre la mesa de diálogo y ser propuestas hacia las nuevas autoridades que serán electas en nuestros comicios próximos el 13 de abril y que así el país siga encontrando soluciones viables para que no se quede en el estancamiento y que evitemos situaciones como la inseguridad, la falta de empleo, las pocas oportunidades para jóvenes, para personas de más de 40 años, etcétera. Usted publicó esto en su cuenta personal de ex minutos después, hora después de lo que ya se conocía, que incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, mencionaba que se deben de retirar ese presupuesto a ciertos movimientos políticos. ¿Está de acuerdo usted que ciertos movimientos políticos que, si bien es cierto de los 16 binomios, no alcanzaron ni al 1% de los votos, es necesario que el presupuesto sea retirado a estos movimientos políticos en un futuro o no está de acuerdo? Yo creo que hay alguna confusión por parte de alguna parte de la ciudadanía que piensa que el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para la propaganda electoral es dinero que le entregan a los candidatos o a los partidos políticos. No es dinero que les entregan, sino son cupos en vallas publicitarias, en radios, en televisión, en prensa escrita. Este cupo pueden utilizar para promocionar sus propuestas y que así tengan la posibilidad de difundir las ideas que tienen dentro de su plan de trabajo y que así la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer las propuestas y elegir la mejor opción. Ese es el presupuesto de propaganda, no es que le dan dinero al candidato o al partido político, es un cupo. ¿Por qué nació esto de tener un presupuesto para todos los candidatos por igual y que haya un control de el gasto electoral? Porque si no hay este tipo de condiciones, en unas próximas elecciones, por lo general va a ganar quien tenga la billetera más grande. Correcto. Porque al tener la billetera más grande va a poder llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, va a poder promocionarse más y probablemente pueda haber uno o una ciudadana que no tenga la billetera más grande, pero que sí sea una persona preparada, honesta, que tenga un plan de trabajo no populista, sino realista, que tenga verdaderas soluciones. Pero claro, al no tener esa billetera y no tener igualdad de condiciones, ¿quién cree que va a ganar? Y por el otro lado, también lo que pueda pasar, lastimosamente, que ya ha venido sucediendo, porque las campañas electorales, sobre todo en las seccionales, son una competencia de billeteras, es que la mafia, por terceras personas, quiera llegar a esos candidatos que no cuentan con su propio peculio tan grande como para una campaña electoral, y de esa manera ya les deja comprometidos. Y después es cuando la mafia quiere cobrarse ese favor y si es que el político no está de acuerdo con acceder a trabajar con la mafia, lo que hace la mafia es los extermina, les mata.
Correcto. Ayer otro tema, aprovechando la oportunidad, se debatió en la Asamblea, incluso lo aprobó, y que hubo un respaldo a estas alianzas militares para combatir el crimen organizado con 118 votos. Se aprobó a favor el Pleno de la Asamblea Nacional. En este cambio, para de alguna forma hacer el cambio del orden del día propuesto por la bancada ADN. Su postura sobre este tema concreto. A ver, para que nosotros tengamos una cooperación internacional, no es decisión de la Asamblea Nacional, es decisión del presidente. Habría sido espectacular que la tome tiempo atrás para que no sigamos viendo cómo se sigue derramando sangre y se sigue derramando también sangre inocente, porque si bien es cierto, se están matando entre integrantes de bandas por pugnas de territorios, por pugnas de microtráfico y espacios donde están delinquiendo, pero tampoco es menos cierto que hay muchos ciudadanos, incluidos menores de edad, que han estado en el lugar incorrecto a la hora incorrecta y que han sido víctimas colaterales de estos enfrentamientos. Entonces, bueno, más vale tarde que nunca. Ojalá el presidente hubiese tomado esta decisión mucho antes. El cambio del orden del día era simplemente para decirle, sí, sí estamos de acuerdo con que se pueda hacer esto, porque no es un tema que dependa de la Asamblea, es un tema que siempre ha dependido, que depende y dependerá exclusivamente del presidente de la República o de quien se encuentre en la presidencia de la República. Y claro, creo que es importante que haya una cooperación internacional al combatir las grandes mafias de los grupos de delincuencia organizada, porque estamos hablando de delitos transnacionales. ¿Qué quiere decir? Que son varios países los que intervienen en el cometimiento de este delito, como por ejemplo el narcotráfico. Desde Ecuador se envía a tal país y de ahí se hace la distribución de la droga para los consumidores, pero intervienen varios países. Entonces, obviamente se necesita una cooperación internacional, que eso es algo que hace rato se debió haber hecho y que me da mucha pena que solamente en época de elecciones decida hacerlo, ya después cuando se ha incrementado lastimosamente estos temas de secuestros, vacunas, etcétera. Ahora, como legisladora y política, ¿está de acuerdo que retorne la base militar de Manta o bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano o no está de acuerdo? Bueno, actualmente la Constitución de Montecristi del 2008 prohíbe que tengamos bases extranjeras en territorio ecuatoriano. La ciudadanía puede estar confundida y pensar que al autorizar que tengamos bases extranjeras en nuestro territorio va a venir nuevamente los Estados Unidos a tener una base militar aquí. Los Estados Unidos de América lo ha dicho de manera taxativa, no volverían a poner una base militar aquí en el Ecuador. Entonces, al asumir, vamos a volver a tener la base de Manta y van a volver a venir los Estados Unidos a militarizar ese espacio, sería una falacia. Pero yo sí considero importante que sí podamos modificar la Constitución para que podamos tener una apertura hacia otros países que quieran apoyarnos militarmente para combatir la delincuencia organizada que quiere arrodillar al país. Correcto. Y hay que tener en cuenta, si bien es cierto lo que usted se pronuncia, el expresidente de la República, Rafael Correa, posteó algo que a mí me llama la atención por lo que puso y por lo que dijo. Puso en mayúscula, inútiles, no les da vergüenza, reconocen que no existe plan Fénix y en su incapacidad improvisan irresponsablemente. Ecuador no necesita soldados extranjeros, lo que necesita es gobierno. ¿Qué opina usted sobre lo que escribió el expresidente Rafael Correa? Mire, la verdad es que si se está pidiendo apoyo extranjero es porque el Estado no está logrando que nuestras Fuerzas Armadas den su mayor potencial. Entonces, como en verdad hay que ser sinceros y ponernos la mano en el corazón. Tenemos un gobierno súper improvisado. Entonces, obviamente tenemos que pedir a otros países que le ayuden al gobierno porque sinceramente no sabe dónde está parado. Es necesario entonces sí el aporte y el apoyo de gobiernos que están de pronto saliendo de esta crisis de inseguridad. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo siempre Medellín. En su momento Medellín era una ciudad tan violenta y ahora Medellín en Colombia es una ciudad que promueve el turismo y cero delitos últimamente. ¿Se podría llegar a ese punto en algún momento o no? Con una adecuada gestión, por supuesto que se puede llegar a ese punto. Y espero de todo corazón, te lo digo, que Dios ponga sus ojos en este país que tanto le clama y le pide por paz y justicia para que podamos respirar paz en esta patria que sí fue un país tranquilo, un país solidario y que ahora lastimosamente
no vive esa realidad, pero yo creo que si es que tenemos un gobierno no improvisado, que haga una excelente gestión, sobre todo también en inversión social, sí podamos nuevamente construir esa paz en el Ecuador que tanto se necesita. Anita Galarza, le consulto, ¿cuál sería el escenario que se viene para el legislativo nuevo? Ya hay 2 bloques con mayoría ADN y RC5. ¿Cuál va a ser ese escenario al existir de un lado 66 candidatos, de otro lado, perdón, de un lado 66 asambleístas, de otro lado 67 asambleístas, bloques con mayoría, pero no una mayoría absoluta? ¿Se promueve una ley o se va a promover una ley? ¿Cree que se va a llegar a ese punto para cristalizar esa ley? Pese a que no hay mayoría absoluta por los 2 movimientos que tienen mayoría en cada bloque. A ver, en la Asamblea Nacional hay 3 votaciones diferentes. Está la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada. Y no nos olvidemos que con base al cálculo constitucional, ahora la Asamblea Nacional tendrá más legisladores. Por lo tanto, el número de votos en la Asamblea Nacional para estas mayorías va a cambiar, se reconfigura. Por ejemplo, para una mayoría absoluta se necesitarán 77 votos. Hoy por hoy se necesitan 70. Para una mayoría calificada se necesitarán 101 votos. Hoy por hoy se necesitan 92. Ahora, para una mayoría calificada, que es el número de votación que se necesita para fiscalizar a ministros, presidente, vicepresidente, Consejo de la Judicatura, entre otros, ninguna de las 2 minorías más grandes de la Asamblea Nacional tiene los votos. ¿Y por qué les llamo minorías, tanto a RC como a ADN? Porque solamente podemos hablar de mayoría a partir de 77 legisladores, y ninguna de las 2 bancadas tiene 77 legisladores. La primera minoría de la Asamblea Nacional es RC, la segunda minoría de la Asamblea Nacional es ADN, y después vienen esos otros legisladores independientes que son de Pachacutic, que no alcanzan a ser una bancada legislativa, ¿no? Porque ahora sube igual el número de asambleístas necesarios para configurar una bancada. Están también los legisladores que llegaron por movimientos locales, están también los legisladores que llegaron por el Partido Social Cristiano, que llegaron por Construye, y mucho dependerá de quién gane el 13 de abril las elecciones para ver cuál de estas 2 minorías más grandes de la Asamblea Nacional logra captar esos 7, 8 o 9 votos que les faltan para hacer la mayoría absoluta necesaria, por ejemplo, para aprobar un cambio del orden del día o reformar una ley, aprobar una ley, aceptar o denegar un veto presidencial, entre otros temas. ¿Y por qué se tiene que esperar quién gane? Aquellos que falten, de pronto se tienen que alinear de forma obligada al partido RC5 o ADN, sin ser del partido político. Le voy a poner un ejemplo. Usted recordará que en esta función legislativa el número de asambleístas de ADN era muy poquito. Correcto. Ni siquiera alcanzaba para hacer una bancada por sí mismo. Entonces, obtuvo otros legisladores y se configuraron como una bancada legislativa. A lo largo de este tiempo terminaron siendo 40 asambleístas, configurándose una bancada importante por medio de los camisetazos. Correcto. Algunos fueron porque quisieron, o sea, porque se sintieron afines, se sintieron bien y quisieron sumarse a esa bancada. Pero a otros les ofrecieron o dinero, o manejar sus provincias, o estar en la lista de candidatos a la Asamblea. Y así fue como los cooptaron para que se sumen a la bancada de gobierno. Necesario esa aclaración. Se viene una asamblea que de pronto se va a dar confrontación entre legisladores al querer de pronto tener un bloque con mayoría absoluta o va a ser una asamblea pasiva. ¿Qué cree usted? No sabría adelantarme porque todo dependerá de la actitud con la que se asuma la próxima Asamblea Nacional. Por ejemplo, esta Asamblea Nacional sí ha podido tener algunos debates acalorados, pero los proyectos económicos urgentes del presidente todos se le han aprobado. Ley no más apagones 1 se le aprobó, ley no más apagones 2 se le aprobó.
Ley de generación y empleo y reactivación económica se le aprobó. La ley de turismo se le aprobó. Ayer la ley de incentivos para mujeres emprendedoras se le aprobó. Pero obviamente, como es un gobierno bastante, y es innegable, ¿no? Bastante improvisado, como no puede ejecutarlo en realidad a través de políticas públicas, como es consciente también que la ciudadanía no está viendo cómo vota o no vota la Asamblea Nacional y que es una institución que históricamente no es querida y es desgastada, hábilmente a través de la comunicación política, le hace pensar a la gente que es la Asamblea la que no le deja gobernar, cuando en realidad todo se le ha aprobado para que no tenga pretextos. Entonces, lo que sí se debe destacar en un tema de estrategia y de comunicación política es que este gobierno ha tenido una gran y potente capacidad de verle la cara a la gente. Gracias, Anita Galarza. Ana Galarza, ha sido un gusto para nosotros, conversar con usted. Esperemos tenerla en otra oportunidad para, de alguna forma, conocer cómo se debate o qué es lo que se hace dentro del legislativo y en la parte política. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto dialogar con ustedes. Muchas bendiciones y desde luego también mi cariño y mi agradecimiento a cada una de las personas que me han escuchado, entendiendo que yo soy una persona imparcial, que me gusta hablar con la verdad, porque esa es una muestra de respeto a cada uno de ustedes y que solamente espero que como ciudadanos ecuatorianos asumamos a la democracia no como una obligación por tener una papelera, por tener un certificado de votación o no solamente como un derecho, sino realmente como lo es. Es una responsabilidad porque somos nosotros los que elegimos las autoridades que estarán tomando decisiones para el beneficio o lastimosamente el detrimento de nuestro país. Un abrazo cariñoso y cuenten siempre conmigo. Anita, antes de despedirnos, le consulto. Yo sé que el voto es secreto. Hay dos opciones, Noboa o González. ¿Por quién votaría? El voto es secreto. Gracias, disculpe. Que tenga buenos días. Un lindo día. Cuídense. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Son exactamente 9 de la mañana con 4 minutos antes de